Se dice que la información es el elemento de primera necesidad para el desarrollo de una sociedad. Sin información, ¿qué haríamos? Todo es información, hasta nuestros números, nuestros datos, nuestros nombres, nuestro DNI, todo es información. Entonces, esta información desempeña un papel muy importante en la vida económica, social, cultural, política de las personas. Cuando se dice que cuando una información, nosotros, una foto, la subimos a nuestra a red social, de repente lo subimos unos 2 minutos, si alguien lo vio, esta información fue copiada posiblemente, ya no es nuestra información, ya es de otros, ya no, ni nos pertenece, así lo borremos después, ¿no? Entonces, cuando una información está puesta a disposición de quienes la necesitan, eso es de forma adecuada y oportuna, es información, porque también tenemos información, por ejemplo, en librerías, mejor dicho, en bibliotecas, ¿no? En bibliotecas, grandes bibliotecas, son libros muy lindos de repente, pero están guardados ahí, está a disposición nuestra, a nuestra disposición. Entonces, cuando una información no está a disposición, no es información. Si está guardado bajo 7 llaves y está ahí la información, la imagen, el libro, lo que fuere, bien guardado y nadie lo puede mirar, solamente de repente una persona, entonces no es una información. Lo importante es que esté, dice, de forma, esté a disposición de las personas que necesitan la información, que la información sea la más adecuada y también sea la más oportuna. Eso es información. Dice que también es un gran pilar la información, ¿no? Que constituye un gran aporte, ya dijimos, para todo lo que son todo proceso, cualquier proceso que se realice. Vamos a ver entonces a continuación algunos servicios de la tecnología de información, ¿no? Entonces empecemos por este, el objetivo, ¿no? Dice que tiene el objetivo principal de los servicios de las TI son los el ofrecimiento de servicios. Nos va a dar muchos servicios en todo campo. Eh, Aquí Rojas Benítez, en, en la página 14 nos dice, son actividades, beneficios que una parte ofrece a otra. Su fin es satisfacer una necesidad. En esencia son intangibles, pero su producción puede estar ligada a un bien o producto físico, el que a su vez puede generar un servicio. Entonces, son intangibles, pero nos pueden dar un buen servicio y nos permiten, gracias a esta tecnología de la información, ese servicio de cualquier tipo, ¿no? Nos permiten hacer la vida más fácil en todo aspecto. Según el diccionario de la Real Academia, servicio, ¿qué es? Servicio dice que es una organización y personal destinado a cuidar los intereses o satisfacción o a satisfacer necesidades del público o de alguna entidad privada o una entidad oficial. Y la función es dar como dijo ahí, como se dice, es satisfacer necesidades o cuidar los intereses de las personas. Ese es un servicio. Y en este tiempo, todos tenemos, todos los seres humanos tenemos muchas necesidades y mientras más tecnología hay, se genera más necesidades, ¿no? Nos hacemos dependientes de todo. Ahora, si alguien sale de su casa sin su celular, se siente mal, como que le falta un brazo, le falta algo y está caminando sin su celular porque ahí está todo, ¿no? Entonces, es una necesidad que se nos ha generado y nos brinda también, por supuesto,
muchos servicios, y si dependemos del celular en la cual está nuestra información, contactos, trabajamos con el celular, ese ya está satisfaciendo nuestras necesidades ya vitales, ¿no? Porque es un trabajo. Entonces, cuida también nuestros intereses, ¿no? O sea, si hablamos específicamente de un celular, entonces nos da muchos servicios. Vamos a ver, otras definiciones que tenemos acá. Todo servicio se centra en servir y satisfacer al usuario, en este caso podría ser el cliente. Según Rojas Benítez, nos dice, son las diferentes formas de brindar acceso a la información. Ese es un servicio, variando sus atributos en dependencia de la ubicación relativa del proveedor con respecto al consumidor y de las tecnologías y fuentes de información. Entonces, acceso a información dependiendo, sin que nos importe dónde está el que da esa información, es decir, al cliente, utilizando, ¿qué cosa? Las tecnologías de información. Tenemos aquí otra, que esta fue sacada de internet, dice, los servicios de información son la integración de todas las actividades que se desarrollan en una organización de información. Entonces, aquí ya es una definición que le he puesto en negrita, porque yo la veo más interesante. Entonces dice, son la integración, la unión de todas las actividades que va a desarrollar una organización de información. Esta institución puede satisfacer demandas de los clientes, ¿no? De información del usuario individual como del usuario colectivo. Ejemplo, a ver, ¿qué organización de información ustedes conocen que da un servicio de información a los usuarios? Puede ser algo que donde ustedes laboran o conocen. ¿Qué organización conocen? ¿Ninguna? Hablemos de una página web. La página web, por ejemplo, del Ministerio de Educación. ¿Brinda información? Sí, mucha información. ¿A quiénes? A los usuarios. ¿Quiénes serían los usuarios? Todas las UGEL, todas las, de repente, colegios, profesores, estudiantes, padres de familia, están constantemente entrando a la página del Minedu. El Minedu constantemente está actualizando su información y está dando las últimas normas, está dando los últimos cursos, las becas, las normativas, etcétera, etcétera. Está dando un servicio de información. ¿A quién? A un grupo orientado a lo que es educación, ¿verdad? Y tenemos así infinidad de organizaciones que nos dan servicios de información, ¿no? Entonces, yo creo que eso está claro. Veamos los servicios de las tecnologías de información. Seguimos en este punto 2, pero ahora vamos a ver cuáles son los elementos claves para satisfacer al usuario. Ahora llevamos un poquito a la parte de cómo es servicios, y el servicio a quién se da, a los clientes o usuarios. Sabemos que los clientes, se dice entre comillas, que ellos tienen la razón, ¿no? Entonces al cliente hay que satisfacerle, hay que primeramente hasta se tiene que ser hasta psicólogo para saber qué quiere el usuario. Entonces aquí tenemos algunos elementos claves. Hacer que la satisfacción del usuario sea el enfoque principal de la institución o sistema informativo. Si es la universidad a las peruanas, ¿cuál es el usuario principal? Los estudiantes. Ese es no los docentes, no los administrativos, sino el usuario principal de esa organización que es una institución educativa, una universidad, es los estudiantes. Entonces, ¿qué se debe de hacer? La satisfacción de los estudiantes sea el enfoque principal de toda la institución.
Es por eso que en las páginas web de las universidades se tiene mucha información de pregrado, hasta están sus itinerarios, están sus planes de estudio, están cómo titularse, cómo graduarse, cómo entrar al departamento de servicio social, biblioteca, cómo entrar a la intranet, etcétera. La página tiene que estar pues toda una plataforma completa, ¿no? ¿Por qué? Porque el usuario, que es el principal, en este caso es el estudiante, tiene que tener todos los recursos necesarios. Hasta los pagos, hasta ahora con la virtualidad, todo ha migrado pues a lo que son las plataformas virtuales, ¿no? Educativas. Entonces, ¿quién iba a pensar hace 5 años que iban a dar examen y todos los cursos se iba a llevar en forma virtual, con grabaciones, exámenes y todo, y pasan a semestres, recuperaciones y todo, todo, todo virtual, ¿no? Entonces, eh, estamos viendo que esta es una clave, ¿no? Otra clave, supervisar las necesidades, deseos y actitudes de los usuarios. Esto ya más va orientado de repente a empresas que dan servicios de otro tipo, ¿no? O tal vez ventas, tal vez de cosas que tienen que ver, pues hacen encuestas, inclusive después de que los atendieron, les vamos a llamar y va a usted calificar cómo le atendieron o registran cómo le fue la última vez que fue a tal banco, lo atendieron bien, una pequeña encuesta. Entonces, ¿eso es para qué? Para que al final ellos están supervisando, viendo la actitud de de ese cliente, de ese usuario, si le gustó o no le gustó, qué le faltó, cómo mejoraría, todo eso, ¿no? Otra sería que todos los participantes en el servicio informativo comprendan exactamente a los usuarios y sus necesidades. No solamente a las personas que interactúan directamente con los usuarios, sino a aquellos que están detrás, ¿no? Por ejemplo, hablemos de la universidad. ¿Quiénes están directamente con los usuarios? Los docentes, ¿no? Con los alumnos, los docentes. ¿Quiere decir que una secretaria no le importa? No, ella también tiene que saber comprender exactamente cómo son los usuarios, cuáles son sus necesidades, cómo atenderlos, todos, todos en conjunto, ¿no? Y justamente vamos a ver un capítulo en el último, estas formas de hacer gestión, donde el servicio, en este caso, tiene que estar muy bien implementado de acuerdo al cliente. Otra de las claves sería que los proveedores del servicio estén preocupados en ofrecer un servicio de calidad y que sepan cómo y por qué ofrecen sus servicios. La calidad del servicio. Creo que todas las organizaciones están tras esto. Calidad de servicio implica mejora de productividad en todo campo, ¿no? Entonces, si nada, se da un servicio con una calidad mínima o una mala calidad, van a perder los clientes. Entonces la empresa puede hasta desaparecer. La otra sería establecer normas altamente medibles de servicios de calidad. Esto a veces no se da, ¿no? Dependiendo de la organización. Entonces no miden, no están midiendo esa calidad. Entonces, hay mucho en los TSPs que presentan, se les pide estas mediciones, ¿ya? Cuando hablamos de, a ver, alguien dice, yo estoy haciendo un sistema de automatización de la entrada y salida digamos, de productos o de personas, estoy colocando unas cámaras inteligentes, etcétera, etcétera. Listo, muy bien. Antes no había y demoraban en entrar, se entraba tal, había una serie de problemas, toda su problemática, ¿no? Y luego dicen, yo implementé y claro, electrónicamente se ha automatizado. Bien. Resultados medibles. Eso se debe poner, sí o sí. ¿Cómo usted ha encontrado o ha comprobado de que su sistema o su proyecto o la implementación de su circuito electrónico ha mejorado? Ha mejorado porque
este, electrónicamente, está utilizando la última tecnología, estoy utilizando el último PLC, estoy conectado a Internet. ¿Eso sería una justificación? No, están diciendo las características y hay mucho confunden. Entonces, lo que tienen que hacer es medir, medir. Así antes había de repente 15 errores en su sistema, no sé cuál sistema era, y ahora ha bajado de repente a 5. Ah, ya, listo. Ha mejorado en un 30%, digamos. ¿Y cómo lo sustenta? Porque acá he hecho mis encuestas, acá están las mediciones, acá están resultados. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de cosas altamente medibles, significa que tiene que haber números, ¿ya? De repente me estoy saliendo un poquito del tema, pero con lo que veo la palabra acá, medible, significa que tiene que ser, en ingeniería estamos hablando de cosas reales, medibles. Bien, tenemos acá cinco de algunas claves para satisfacer a los usuarios, ¿no? Porque los usuarios, pues, son los clientes. Dice que la simpatía del usuario con la entrega de un buen sistema, nos ganamos bastante porque el usuario va a hablar a otros y va a mejorar la producción. Si estamos hablando de una producción de algún producto, va a mejorar altamente esto, ¿no? Mm, a ver, un ratito, me está escribiendo el ingeniero Monzón. ¿Qué me está diciendo? Mm, mm, mm. Bueno, no entiendo. Ya. Es importante entonces podemos decir muchas cosas, ¿no? Que supervisamos, que nos enfocamos en el cliente, que comprendemos sus necesidades, ofrecemos un servicio de calidad que nosotros creemos que es un servicio de calidad. Pero si no aplicamos esta última, donde dice normas altamente medibles, todo lo anterior es posible que no se esté realizando. Entonces se tiene que medir, tiene que haber índices de medición, resultados. Entonces ahí sí podríamos decir que estamos haciendo bien las cosas. ¿Ya? Pasemos a, continuamos con el tema de servicios de la tecnología. Dice, una organización es eficaz para los usuarios si llega a satisfacer las necesidades, ¿sí? Valora al cliente, al usuario. No es suficiente que un sistema funcione, es necesario que el servicio que se brinda satisfaga al usuario y éste lo valore de forma eficaz, ¿ya? Creo que ya hemos hablado de eso. Seguimos con los servicios, ¿no? Dice, la mayor parte de los servicios que están orientados a los servicios se conforman con estructuras piramidales que van desde el director hasta la cúspide donde está el usuario, ¿sí? Es cierto esto. Tenemos las famosas pirámides en las cuales vemos la estructura de una organización que está orientada a, por ejemplo, los usuarios, ahí están los directores, intermedios, el principal, etcétera. Entonces, nosotros debemos de analizar cómo está organizada esta pirámide. Por ejemplo, acá tenemos una de ellas en la cual tenemos, aquí están los usuarios. La parte más ancha de esta pirámide son los usuarios. Y estas flechas indican la conexión, ¿no? Con los usuarios. Aquí tenemos el personal que directamente interactúa con los usuarios. Ellos son los que tienen, así estén con un problema, tienen que estar muy alegres, muy educados, atendiendo a los usuarios. Eso es algo importante. Después, detrás de ello, vamos a tener a la dirección intermedia, principal, a la dirección general, ¿no? Las diferentes líneas, ¿no?
en el cual acá estará pues el gerente general, posiblemente, que es el que nunca de repente habla con los usuarios, pero tiene que estar la organización en conjunto, tienen que trabajar en una forma eficaz para los usuarios. ¿Qué organización ustedes han visto de que esto lo hacen? Porque no todos lo hacen. ¿Han visto a alguien que ustedes han tenido alguna experiencia con alguna organización que maneja esta estructura que está orientada al usuario, da sus servicios con tecnologías de la información, pero muy bien, una forma muy eficiente, muy eficaz? ¿Alguien me podría comentar? Ingeniera, buenas tardes. ¿Se podría decir las compañías de telefonía, de telecomunicaciones, ya sea Movistar, claro, que brindan el servicio y, bueno, el personal que lo brinda el servicio tiene trato con los usuarios, pero que hacen llegar tarde o temprano ese servicio llega información a los clientes, pero cualquier consulta, duda, se tiene que poner en contacto con direcciones intermedias y si hay algún inconveniente, debería ser ya la dirección principal, ¿no? Ujú. Sí, como hay tanta competencia en estas empresas de comunicaciones, ahí se están esforzando bastante, a pesar de que también tienen una gran cantidad de quejas, pero también se están esforzando bastante en dar un buen servicio, estas compañías de teléfonos. ¿Cuál es tu apellido? Guamaní, ingeniera. Ya, Guamaní. Ingeniera, Sí. disculpe, también el tema de las compañías de televisión, todo lo que es cable, ya sea DirecTV, por satélite, por cableado, también tienen ese tipo de estructuras, que hay bastantes personas que al final te tratan de convencer de que te unas a este servicio. Y Así como es. usted dice, también tienen mucha competencia y pues cada vez te hacen una mejor oferta, etcétera. Ujú. Sí. Eh, ¿quién no quiere una conexión a Internet? Yo creo que todas las casas en la ciudad deben tener alguna forma de comunicación o conexión a Internet, ¿no? Ahora se ha vuelto así como es necesario tener el servicio de agua, luz, es necesario tener Internet. Entonces, las compañías pues están dando las mejores ofertas, viendo la forma más inventarse y no sé qué más hacer para convencer al cliente de que haga un contrato con ese servicio. Entonces, sí, tenemos esos ejemplos. ¿Cuál era tu apellido del último que ha participado? Cruz Valdivia, ingeniera. Luz, ya, listo. Entonces, veamos, continuemos con esto de los servicios, ¿no? Tenemos por acá algunas cosas a tener en cuenta. No suponer cuáles son las necesidades del usuario, sino preocuparse por descubrir. ¿Cómo se descubre a la necesidad de un usuario? Conversando, preguntando al usuario, haciendo pues esas encuestas. Mantener contacto con los usuarios, lo que antes no existía. Antes, ¿qué iban a decirnos? A mí al menos, yo voy al banco, hago una transacción y ya me está llegando a mi correo. La última vez que fue al banco, ¿cómo fue esa atención? Por favor, conteste brevemente 3 preguntas, así, ¿no? Y digo, he ido, ¿cuándo he ido al banco? Ah, sí, no, yo misma digo, ¿y cómo ya saben? ¿Cómo me han registrado? ¿Cómo, no? ¿Se dan cuenta? Entonces, se están manteniendo en contacto con el usuario. ¿Qué iba a ocurrir eso antes, no? Imposible. Invertir en investigación de los usuarios. Utilizar tecnologías adecuadas, comunicar los deseos de los usuarios, no, de la organización y de los usuarios al personal de servicio. Todos son muy atentos, ¿no? Hay organizaciones que sí cumplen esto, pero como que hay otras que todavía les está faltando. Las tecnologías de información y las nuevas formas de ofrecer servicios. Entonces, hemos visto de las tecnologías de información que tiene varias características.
Las personas ahora, con toda la tecnología que tenemos, ya nos hemos vuelto muy exigentes, ¿no? Queremos que todo sea ya rápido. Si hemos comprado algo, ya instantáneamente que me contesten, que me traigan, y no esperar, ¿no? Estamos viviendo muy acelerados, entonces somos más exigentes. Entonces acá hay, por ejemplo, el tema de la instantaneidad, ¿no? Eso sí hace de que rápidamente nos puedan contestar algún mensaje. Pero no siempre tenemos que pensar que por el otro lado están a la espera de nuestros mensajes y contestar. Por ejemplo, un correo que puedan escribir a mí o al ingeniero Monzón. No, nosotros no estamos en la calle caminando con el correo abierto, no, creo que no. Entonces, hay algunos bachilleres que se desesperan, quieren que se les conteste ya y siguen mandando otro mensaje, ¿no? Entonces, no es así. Por delante tenemos cuántos correos, ¿no? Entonces, también uno tiene que ver que no siempre todo es así instantáneo. Lo instantáneo es el WhatsApp, creo que eso sí, ¿no? Ese sí ya uno entra y rápidamente puede ver quién le está escribiendo, ¿no? Eso sí, pero a veces los correos siempre hay que esperar un tiempo a que les puedan contestar. Eh, Aquí nos menciona de que las tecnologías, con estas nuevas tecnologías de información, los servicios son más exigentes, ¿no? Inclusive las personas que van a manejar esto, el profesional de la información, tiene que tener pues un grado de especialización. Sí, no solamente ya les dije manejar la tecnología la podemos manejar muy bien a través de un software, a través de una computadora, a través de algún otro equipo de tecnología, ¿no? Nos obedecen estos equipos, pero las personas son más complicadas. ¿Por qué? Porque las personas a veces no entienden y tenemos que tener una inteligencia competitiva. Miren, ya entra otro aspecto, ¿no? Inteligencia competitiva y su trabajo se desarrolla en un perfil más amplio. Entonces, ahora ya todo el personal que trabaja con lo que es información, también, como les dije, tiene que ser como parte de psicólogos, ¿sí? Conocer y entender a la persona, escucharle, tener paciencia. Entonces, eso es por los servicios, ¿no? Em, Hay algunos, como dice Rivadeneira, define valor agregado, como la actitud para suministrarle al usuario algo más de lo que él espera por el servicio que ha solicitado. Entonces, el cliente dice, a ver, tal empresa me da este servicio, todos me dan, pero esta de acá me ha llamado, esta de acá me ha enviado un mensaje, esta de acá me ha dicho muchas gracias por habernos visitado, ¿no? Entonces, ese es un valor agregado. Y a veces eso no lo consideramos, ¿no? Bien, entonces, es fundamental, ya para terminar esta parte, esta segunda parte de estas diapositivas, el implementar los servicios de información debe ser pues de la mejor calidad hacia los usuarios. Eh, Sabemos que nosotros manejamos mucha información, mm, sea en el campo que sea, puede ser en ciencias, puede ser en el aspecto social, etcétera. Manejamos eso. Como ingenieros, ustedes también lo saben, pero no descuidemos la parte del cliente. Entonces, es fundamental que contribuyamos, incrementemos ese nivel de eficiencia, eficacia, incluyendo al usuario. No, el servicio, por ejemplo, el servicio de mi página web que vendo, no sé, productos electrónicos, está excelente. Entran acá, ya está, compran, todo está, todas las guías, todo está perfecto. Pero, ¿qué tal es un cliente que desconoce, ni siquiera sabe cómo entrar, qué hacer, qué hacemos, ¿no? Entonces, tenemos que ver la parte del cliente, la parte humana, ¿no? La parte social, la parte a veces hasta
el procedimiento que tiene que realizar, qué hardware, qué software, si conoce, desconoce de esto, ¿no? No asumir, no asumir de que ellos ya, todas las personas saben qué es una base de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso considerémoslo. Pasando ya al punto 3, ciclo de vida de las tecnologías de información. Entonces hemos visto las definiciones, ahora hemos visto servicios y ahora vamos a ver el ciclo de vida de las tecnologías de información. Justamente es una de las tareas, es mejor dicho, sí, de la actividad 1 que se les va a dejar respecto a este tema. Entonces, ¿qué será un ciclo de vida? Creo que ciclo de vida ya sabemos, ¿no? Es cuando algo se crea, es su inicio y pasa todo un proceso de existencia hasta que llega a su fin, ¿cierto? Entonces, eso, pero hablando en tecnologías de información, que van a dar algún servicio. Entonces, creo que estoy retrocediendo las diapositivas. Acá estamos. Entonces hay un tema de evolución, ¿no? Las tecnologías de información han tenido que empezar de algo inicial hasta lo que tenemos en la actualidad. Entonces, pregunto yo, que eso no está aquí, ¿no? Pero a modo de hacer un análisis de esto, de la evolución de las tecnologías, ¿cuál habrá sido el inicio de la tecnología de información? ¿Qué habrá sido? ¿Qué equipo? ¿Qué Ingeniero, máquina? A ver. el computador ha sido me parece uno de los principales, una máquina que desarrolla, ¿no? Información. Ya, la Ingeniera, computadora. el telégrafo pienso yo que ha sido el principal, ¿no? El inicio de la comunicación. Telégrafo. A ver, ¿quién dijo la computadora? Romaní, ingeniera, presente. Ya, Guamaní. ¿Por qué tú crees que sea la computadora? Bueno, porque es una máquina que principalmente ha sido creada para almacenar información y también poder distribuirla, ¿no? Pero ya en ámbito globalizado, no solo para algunas personas. Esta información se guardaba en el computador y en los inicios se distribuía por disquete, ¿no? Ujú, Llevaban información de un lado a otro por otro dispositivo y en otro computador podían revisar esa información, ¿no? Y así se ha ido globalizando y evolucionando con el tiempo, ¿no? ujú. Ya, ya, muy bien. Estás planteando qué es la computadora. Ya. ¿Había otra persona que dijo el telégrafo? ¿Quién fue? Yo, ingeniera. Ya. A ver, Alejandro, ¿no? Sí, creo que sí. Ya. Dime, ¿por qué el telégrafo? Porque el telégrafo inicialmente creo que fue el primer objeto, el primer aparato que se usó para mandar información de un punto a otro. Ya sea el caso más conocido, puede ser las medicinas, ¿no? Se mandaba de un pueblo a otro por clave y podían estar en constante comunicación, ya que estos pueblos pues los separaba kilómetros. Entonces, para llegar una persona con un mensaje de un pueblo a otro se demoraba días. En cambio, por telégrafo se podía hacer en un tiempo reducido. Y de ahí, por ejemplo, lo mejoraron con un teléfono, con una computadora, con un teléfono inteligente, pero no estoy totalmente seguro, pero creo que uno de las principales o un objeto que inició todo fue un telégrafo. Ya, el telégrafo. ¿Alguien tiene otra Ingeniero Felipe opinión? Ticón, Felipe Ticona, bueno, tal Sí. vez esté equivocado. Yo pienso que puede ser la radio, ¿no? La radio AM o FM que comunicaba, ¿no? Informaba, ¿no? Mediante señales, o sea, mediante microondas, ¿no? Yo pienso que puede ser la radio.
Ya, la radio. Ah, a ver, sí. Mm, ujú, ya. A ver, si retrocedemos, vamos a retroceder un poquito a la definición de lo que era tecnologías de la información, ¿ya? Servicios, estas son sus características. Inclusive acá podemos ver muchos elementos de las tecnologías de la información. ¿Dónde estaba? A ver, creo que me he pasado. Ujú, más acá, entonces ya. Había una que les dije que estaba, miren, son tecnologías que constituyen nuevos canales de comunicación y entran en las escuelas, hogares, facilitando, ya, estamos hablando de formas de comunicación. También se encargan del estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento y distribución de la información mediante un hardware software. ¿Sí? Estamos hablando de desarrollo, implementación, almacenamiento de información. Entonces, necesariamente tiene que ser algo que comunique. Si solamente es algo que comunique, tendría que ser pues la radio, como dicen, una computadora, el telégrafo, y de repente ya hablaríamos de internet, pero estamos hablando de los inicios, ¿no? Entonces, dice desarrollo, implementación, almacenamiento, distribución de información. Son varias acciones, ¿verdad? Entonces, a ver, de nuevo, replanteemos. ¿Cuál habrá sido la primera tecnología de información en el mundo? ¿Mm? Mira, eh, según mi opinión, y podría ser Internet, la interacción entre varias personas usando, puede ser la computadora, ¿no? Y bases de datos, ¿no? En todo el mundo. ¿Tu apellido cuál es? Caballero. Caballero. ¿Ya alguien opina diferente, Eh, igual? eh, ingeniera, yo, bueno, mi punto de Ujú. vista, yo pienso, bueno, hoy fue el computador inicialmente, pero el computador, para ya se dieron cuenta que procesaba, o sea, más rápido, la vida, más fácil al humano, entonces tenía una forma de compartir. Y él justamente, para compartir entre computadoras, pues, ahí nació pues, las redes, LAN, la LAN, que se inició, ¿no? Con Robert McAlpin, ¿no? Fue el que creó, ¿no? Esta comunicación. De ella se hizo más, como sea más fácil, ¿no? La comunicación entre varias computadoras, ¿me entiendes? Porque ya puedan compartir esa información. Entonces, para una organización en aquellos tiempos era muy productivo, ¿no? Sino que su tecnología era muy cerrada en aquellos tiempos. Y luego ya después, ya con el transcurrir del tiempo, ya dejaron ya que esa tecnología sea que llegue ya al usuario final, porque en un inicio era más que todo para las organizaciones, para las empresas, ¿no? Y para mí yo creo que fue el computador y las redes, ¿no? Además, redes de comunicación, lo que fue inicialmente fue la LAN, ¿no? Ujú, ya. Pero si hablamos de la computadora ha existido, a ver, ¿hace cuánto? 50, 60, 70 años. Si hablamos de una computadora ya de uso comercial, ¿no? Estamos hablando de los años 1970, no, 50,
por ahí, ¿no? Comercialmente la ingeniera más o menos en el 60, 70, porque Así la es. computadora ya estaba en el 50 ya, eran para usos Ujú, fines ujú, militares. ujú. Luego para las organizaciones, mayormente para las empresas, se más que usar. Y luego, como dije, la calidad para el usuario final, ¿no? Así es. Pero y entonces todo lo que existió antes no es parte de tecnologías de información. Antes de que la computadora existiera, existieron muchas cosas. Ujú. Por ejemplo, han mencionado el telégrafo, el teléfono. El teléfono es una forma de tecnología de información y eso ya existía antes. Entonces, no creo que la computadora hubiera sido la primera. A ver, la dejamos la pregunta en el aire para que ustedes, a ver, el día de mañana me lo comenten. ¿Cuál creen que ha sido el primer, digamos, equipo o el primer elemento que haya existido como tecnología de información? ¿Ya? Concentremos ahora en esta parte de la teoría evolutiva del cambio tecnológico. Entonces, esto está sacado de Besas en el año 2005. Él considera lo siguiente. Dice, la técnica precedente a la tecnología, por ejemplo, organismos simples que han desarrollado ciertas técnicas para conseguir alimento y preservación de la especie. ¿Qué quiere decir esto? A ver, él tiene como una teoría evolutiva, ¿ya? De, de las tecnologías, pero le hace como una metáfora de la parte biológica, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una especie, ¿no? Donde empieza a existir, entonces ahí se supone que nace de repente de una célula y va creciendo y luego tiene vida, ¿no? Tiene todo un tiempo de vida y luego va a llegar pues a de repente a morir, ¿no? Eso podríamos decir que es una evolución, posiblemente haya pasado alguna mutación, selección, etcétera, y has sobrevivido tal vez y finalmente muere, ¿no? Ya, esa es como una metáfora que utiliza este autor para que podamos entender cómo ha sido esta teoría evolutiva, pero de la tecnología, ¿ya? Porque la tecnología, pues, es algo, no es un ser vivo, ¿no? Los seres vivos podemos entender, pero podemos decir, a ver, la tecnología tiene ciclo de vida. Si hablamos específicamente, digamos, de la tecnología que es el teléfono, ya, el teléfono. ¿El teléfono tiene un ciclo de vida? Sí tiene. Se supone que ha empezado a existir desde algún punto y ahora cómo ha subido, cómo ha mejorado, ha mutado, hay tecnología 1, 2, 3, no sé qué nivel le podríamos dar, alguna forma de medirle, y ahora en qué nivel está, y todavía no ha muerto, ¿no? Y sigue sobreviviendo, y sigue cambiando, y sigue evolucionando, podríamos decir, ¿no? Entonces, ese sería un cambio de esa tecnología específicamente del teléfono, ¿ya? Entonces, eso es lo que se quiere dar a entender en esta parte. Entonces dice, la técnica es la forma simplificada para conseguir metas, es la fuerza motriz para la búsqueda y la realización de acciones con la menor cantidad de energía o esfuerzo posible mediante el proceso de aprendizaje. La técnica y la práctica utilizada y desarrollada por el ser humano son elementos para reducir el tiempo y ejecución de una tarea mediante el uso de la inteligencia. Entonces, nos está hablando aquí eh, cómo estas tecnologías están mejorando, están evolucionando gracias a la técnica, a la práctica y finalmente la tecnología es el logro humano. Antes eran técnicas, eran de repente procedimientos, prácticas que las personas, los seres humanos realizaban, pero ahora ha llegado al punto 4, que es la tecnología. Entonces, la tecnología es un logro humano reciente. La técnica se reducía a un trabajo manual. Todo lo anterior era forma manual.
Entonces, acá fue transformado en trabajo mecánico mediante el uso del conocimiento sistemático del ser humano. Anteriormente, ¿acaso existía una computadora así al azar? No, para que exista una computadora, antes de repente ha tenido que existir pues una calculadora, ¿verdad? Antes de una computadora era pues una calculadora, una máquina mecánica que podía realizar algunas operaciones. ¿Listo? Y de ahí, de la forma mecánica, que podría ser utilizando estas técnicas, ¿no? Ya fue mejorando la tecnología y aparecieron pues los componentes ya electrónicos, apareció pues la electricidad, la electrónica y los primeros componentes, los tubos al vacío, luego fueron reemplazados por los transistores, después por los microprocesadores, procesadores y lo que tenemos actualmente, ¿no? O sea, esa es una evolución, pero ya estamos hablando de la tecnología. ¿Listo? Entonces, esta teoría evolutiva ha tenido, dice, un gran éxito porque con esta teoría nosotros podemos comprender cómo nace la tecnología y cómo se proyecta al futuro, cómo podemos evaluar nosotros esa tecnología de los productos y lo podemos evaluar y lo podemos utilizar, inclusive proyectando a futuro qué va a ocurrir con esa tecnología. Ahorita, por ejemplo, con los celulares, ¿ya? Los celulares, ¿cómo van a cambiar? De acá a 5 años, ¿cómo lo ven a los celulares? De acá a 10 años, ¿ya no existirán celulares o existirá, pero de qué tipo serán? ¿Ya no será 5G? ¿Será 10G? ¿Qué será? Igual la tecnología, digamos, todo lo que es internet, las redes, ¿no? Antes era todo cableado, ahora ya está pasando todo a lo que es fibra óptica. Y claro, el cableado sigue, ¿verdad? Entonces, esa tecnología, el hacer el análisis, la evolución, nos ayuda bastante a poder, como les dije, aplicarlo, planificarlo, considerarlo dentro de nuestros proyectos, evaluarlo y proyectarlo a futuro, sobre todo eso. ¿Ya? Entonces es importante hacer el ciclo de vida. Acá tenemos una imagen en la cual tenemos el ciclo de vida tecnológico y el cambio de las tecnologías discontinuas. Tenemos una serie de curvas en las cuales tenemos en el eje X el tiempo y en el eje Y las medidas de desempeño o funcionamiento. Es la medición que vamos a hacer. Entonces, ahí podemos ver la famosa curva S. Ya, aquí está. Tiene casi la forma de una S, ¿verdad? Acá dice curva tecnológica S. Ahí está, es esta. ¿Listo? Dice que la mayoría de los elementos tecnológicos tienen esta forma de esta curva S. Ya. Entonces, aquí tenemos otras curvas que están en puntos discontinuos, ¿sí? En los cuales, por ejemplo, acá dice innovación del producto. ¿Cómo es la innovación? Esta curva, ¿no? Al comienzo, pues hay gran fluidez, está muy alto y luego va decayendo hasta que muere, ¿no? O de repente acá tenemos esta otra curva, esta innovación en proceso. Miren cómo es en proceso, tiene un pico aquí y luego decae. Innovación del producto y proceso. Miren, la innovación es lenta, ¿no? Tiene una subida muy lenta, pero está ambos, ¿no? Ambos características, proceso y producto. Entonces, al final, si hacemos la suma de esto, nos va a dar esta forma de curva S. Entonces, la curva S ilustra las mejoras y la evolución de la tecnología de los productos a través del tiempo. Entonces, acá tenemos en base a un indicador, este es el indicador o desempeño en función al tiempo. Entonces, ¿en qué tiempo alcanza su máximo nivel y dónde está pues ya la decadencia? Esta curva hasta acá lleva al máximo y luego se supone que puede mantenerse esta tecnología así, o de repente al final va a tener una caída, dependiendo de qué tecnología estemos hablando. ¿Ya? Esto
Esta curva nos ayuda bastante. Entonces, tenemos aquí un ejemplo. Ciclo de vida o etapas o fases de ciclo. O sea, ¿cómo podemos interpretar este ciclo de vida? Entonces, ya dijimos que son una curva en base del tiempo y acá tenemos la medida, ¿no? El índice en el cual nos vamos a basar en realizar esa medición. Entonces, tenemos 7 fases. La fase 1, que está esta primera parte, es el inicio, por decirlo así, ¿no? La adaptación. Esta fase de adaptación va a empezar, pues, la tecnología empieza, pues, a desarrollarse, ¿no? Frente a alguna problemática, queremos dar una solución, entonces aparece esa idea de tecnología para resolver, pues, algún problema, necesidad. Entonces, esa es la fase de adaptación, ¿ya? Entonces, ahí está. Luego tenemos la fase 2 de crecimiento logarítmico. Miren, aquí ya como que crece, ya tiene una crecida alta. Luego tenemos la fase 3, crecimiento desacelerado. La parte 4, fase estacionaria, como que no se establece acá, llega a un máximo, digamos. La 5, decrecimiento desacelerado. La fase 6 hay un decrecimiento, pero más acelerado, una caída más grande. Y la fase 7, que sería la vida ya residual, la que ya termina esa tecnología. ¿Mm? Entonces, yo les dije, más o menos esta es la forma, pero si esa tecnología no tiene estas fases de crecimiento, entonces va a establecerse y más o menos saca la curva S. Tenemos aquí la explicación de cada una de las fases. La fase de adaptación es donde, bueno, ya dijimos, ¿no? Frente a un problema aparece una solución utilizando la tecnología. Entonces aquí está, pues, como quien dice, los inicios, las ideas, los planes. Cuando ya se está implementando, ya empieza la fase de crecimiento, un crecimiento logarítmico o exponencial. Entonces ya está, pues, la tecnología ya es conocida, ha llegado a una plenitud en la cual la innovación está muy bien y las empresas, las organizaciones lo utilizan. Luego tiene la fase de crecimiento desacelerado, o sea, ya no es no tiene una subida tan grande como la fase 2, pero ya sigue creciendo, ¿no? Entonces, aquí en esta zona, las tecnologías van a llegar después a un punto máximo. El punto máximo, que sería la fase estacionaria, ¿no? La 4. Entonces ya es la madurez y todos quieren quedarse en esta fase, ¿no? En esta fase donde este, todo sea lo máximo en todo aspecto, ¿no? La aceptación de la gente, de las organizaciones. Pero como van apareciendo nuevas tecnologías, hacen que esta empiece a decaer. Ese es el problema, ¿no? Aparecen nuevas tecnologías. Y empieza la fase de crecimiento desacelerado y la fase de crecimiento muy acelerado. Y finalmente llegamos a la fase de vida residual o la muerte, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, la tecnología A. La tecnología estaba acá en una fase máxima. Acá empieza a desacelerarse. Mire, ¿por qué? Porque acá ya empieza a nacer otra tecnología. Miren, la tecnología B ya empieza a nacer por acá. Acá eran los celulares, esos antiguos que no tenían, de repente no eran táctiles, eran con botoncitos, no sé, ya. Acá empieza a salir los táctiles, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esta tecnología empieza a decaer. Como esta empieza a tener aceptación, esta tecnología antigua, ya pues ahora, ¿quién utiliza con esos celulares con esos botones, ¿no? Que antes se tenía. Ya creo que nadie. No sé, pues los abuelitos tal vez todavía tengan, ¿no? Y todos ahora están con esta nueva tecnología. ¿Quién sabe? Va a aparecer una nueva y va a ser desplazado, ¿no? Entonces, ese es pues el ciclo de vida de una tecnología, comparando la tecnología A con la tecnología B. Tenemos aquí una serie de procesos, ¿no? Entonces, el ciclo de vida de las nuevas tecnologías es un proceso recursivo, tiende a la mejora continua de los paradigmas y actualmente
cada vez los ciclos tecnológicos tienden a acortarse. Alguien podría decir, esta tecnología va a durar 20 años. No sabemos. De repente esa tecnología en menos de 5 años ya va a desaparecer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay nuevos competidores. Esa es la tarea que ustedes tienen que hacer. Dar un ejemplo de una tecnología, el ciclo de vida, pero orientado a lo que es ingeniería electrónica, ¿ya? En la última diapositiva ahí se les pregunta con mayor claridad. Veamos el ciclo de vida de los productos. Los productos tienen un ciclo de vida, ¿ya? Ese ciclo de vida van a tener 4 etapas, sobre todo productos comerciales, ¿no? La introducción, crecimiento, madurez y decaimiento. Entonces, veamos aquí. Acá están las definiciones de la introducción, el crecimiento, la madurez y el decaimiento. En la figura podemos observar aquí cada una de las fases, ¿no? Es muy parecido al ciclo de vida de la tecnología de información o productos, ¿no? Entonces aquí tenemos las 4 fases que estamos indicando. Ya es muy parecido al anterior. A ver, un ratito. Aquí. Observen esta imagen de acá, y podemos ver que está orientada a electrónica, ¿ya? Tenemos la tecnología, en este caso es de los tubos al vacío, que fueron al comienzo, que podríamos decir que sería pues los inicios del componente más importante de una computadora. Ustedes saben que las primeras computadoras que existieron estuvieron dentro de alguna universidad y solamente existía un prototipo. Inclusive las personas estaban dentro de la universidad y haciendo los cambios utilizando tubos al vacío y realizaban pues operaciones muy básicas, ¿no? Como la ENIAC, ¿no? Que fue una de las grandes computadoras, las primeras computadoras que existió. Entonces, y vemos que esta tecnología, que eran las primeras computadoras con tubos al vacío, fue cambiado por los transistores. Luego de los transistores, que fue pero dice que el transistor es la estrella de la electrónica, ¿no? Entonces, con el descubrimiento del transistor, todo se redujo. Aparecieron los circuitos integrados y se reduce sobre todo el consumo de energía eléctrica. Y luego, pues, ya aparecen los chips de silicio, etc. Entonces, aquí estamos haciendo un análisis de una tecnología electrónica desde el nacimiento, su evolución, cómo ha evolucionado y hasta la muerte, por decirlo así, ¿no? Entonces, en este caso sería la evolución en el mercado de distintas generaciones de los grandes ordenadores de IBM. Esto sacado de internet. Entonces, ahí tenemos, gracias a esta tecnología, aparece la primera, segunda, tercera, cuarta, de repente, generación de computadoras, ordenadores de la marca IBM. Entonces, las primeras computadoras, miren, acá tenemos, miren, esa primera tecnología que utilizó la primera generación en base pues a tubos al vacío fue mínima, ¿no? Muy mínima. Y luego vamos viendo de que ha evolucionado con un nuevo cambio, de la tecnología, en este caso del componente electrónico principal. Entonces ya tiene la segunda generación, aparece los ordenadores que están hechos en base a transistores, que también desaparecieron. ¿Por qué? Porque aparece una nueva tecnología, que ya van a ser los circuitos integrados. ¿Listo? Luego aparece, bueno, acá le llaman 360 Family, ¿no? Y luego aparecen las otras familias de
computadoras, en este caso estamos hablando de ordenadores de la IBM. ¿Listo? Pregunto yo, esta es la medida en el eje X en el tiempo. Ahí vemos los años. ¿Qué será aquí en el eje Y? ¿Qué estaremos midiendo? ¿Están? Y si no. En general, sí, sí, usuarios. Iba a decir. Ujú. Ya, muy bien. Tiene que haber una medición de algo. En este caso va a ser la cantidad de uso. No, los años están, el tiempo está en el eje X. ¿Ya? En los años 60, 56, ¿no? En los inicios de las primeras computadoras. Y luego va evolucionando hasta que ya por los años 70, ¿no? Ya desaparece y están ya con este tipo de ordenadores de IBM que son la familia 360, y por el año 78 ya está en decaimiento esa y aparece un nuevo modelo, por decirlo así, o familia de computadoras de la IBM. Y claro, acá todavía falta, ¿no? El dibujo debe continuar, porque estamos en el 78, falta el 2000, 2020, y si proyectamos al 2040, 2050, ¿cómo será?